otra manera de seguir en la trinchera con un beso por fusil. El proyecto La Trinchera presenta Un saludo a quienes nos escuchan. Yo soy Miguel Alejandro Hayes y este es El Solar. Para quienes sintonizan por primera vez este espacio, El Solar es un podcast para hablar de temas no comerciales, es un podcast para hablar de temas metatrancosos. Voy a cambiar los muebles de mi casa. Le cambiaré el color. Bienvenidos al Solar, a un nuevo episodio del Solar. Hoy tengo como invitado a Yabredi Vázquez. Yabredi, bienvenido. Muchas gracias. Yabredi es economista, es investigador del Centro de Estudio de Desarrollo Local. Del Centro de Desarrollo Local y Comunitario. No es un centro de estudio. No es un centro de estudio. Bueno, me acabo de enterar, no importa. Y nada, Yabredi, hoy vamos a estar hablando de desarrollo local. ¿Qué tú crees? ¿Por dónde empezamos? Empecemos por el principio de esto. Aprendí con el tiempo que se puede cambiar sin que se dañe la estructura. El principio de esto, vamos a empezar por las fuentes teóricas del desarrollo local con el objetivo de llegar en el momento en que estamos hoy en este tema en el país. Primero, el desarrollo local como un cuerpo teórico ha estado tomando forma más o menos desde la década del 70 del siglo pasado. Y con anterioridad a eso, por lo menos en economía no se hacía un énfasis, ¿no?, en el tema del territorio. Curiosamente, digamos, los geógrafos hicieron más énfasis en el tema de la economía en el territorio que lo que hicieron los economistas. Entre otras cosas porque el territorio está ahí y básicamente se pretendía que el Estado o que las empresas se asentaran en el territorio. Pero, digamos, dinámicas de desarrollo propio del territorio y demás no quedaban nunca muy bien explicados. Tal vez hay un antecedente muy para atrás, muy para el siglo XIX, de cuando Marshall empezó a caminar un poco por Inglaterra y hubo algunos lugares que no me acuerdo ahora el nombre, no sé si Southampton, no sé. No sé, nunca he ido. Nunca he ido tampoco a ningún lugar de eso, pero él dijo que había algunos pueblos en Inglaterra que tenían atmósfera industrial. Pero como no pudo seguir indagando, no siguió teorizando sobre eso. Pero dijo algo así como, bueno, en este lugar parece ser que el territorio tiene unas características específicas que le permite avanzar por sí mismo. Y ahí lo dejó. Y más o menos en la década del 70, después de que fracasaron todos los modelos de desarrollo territorial desde arriba, vamos a decirlo así, los modelos de desarrollo territorial que planteaban polos de desarrollo, ubicar, digamos, la industria en un lugar específico y que ahí se convirtiera en un polo de desarrollo que atrajera los demás factores productivos y demás. Por ejemplo, la clásica zona de exportación. Sí. Todos estos modelos fracasaron en algún momento del siglo pasado, como fracasó el Estado industrialista, por decirlo de alguna manera. Pero en la década del 70, un italiano, ya como Becattini, desempolvó los escritos de Marshall sobre la atmósfera industrial y dijo que existía en algunos lugares en Europa y específicamente en Italia distritos industriales, lugares que se habían especializado en algunas producciones y que, digamos, toda la región tenía como un algo que era difícil de explicar que la hacía competitiva. Él puso el ejemplo de algunos lugares de la región de Emilia-Romagna en Italia, donde habían pueblitos que estaban especializados en el vino, o pueblos que estaban especializados en el queso, o pueblos que estaban especializados en la talabartería, y que con la crisis de la década del 70 del siglo pasado, esas experiencias de desarrollo territorial no habían fracasado.
y a partir de ahí empezó la producción teórica y empezó toda esa corriente que después se le conoció como el desarrollo endógeno. Empezaron a identificar en distintos lugares cuáles eran esos distritos industriales y cuáles eran las causas que explicaban que mientras modelos como el desarrollo tipo fordista fracasaban, los modelos tipo distritos industriales italianos lo que hacían era hacerse más competitivos. Nel cielo infinito volare, oh, cantare, oh. Estábamos hablando del tema de los antecedentes. Yo creo que si uno se pone a buscar antecedentes, siempre termina, casi siempre, en la antigua Grecia, en la antigua Roma, por allá un filósofo que un día en un diálogo, en algo que nunca dijo. Pero bueno, en la modernidad tú hablabas de Marshall en la Inglaterra del siglo XIX. Pero bueno, hablabas de territorios, la pronunciación explícita alrededor del territorio, de cómo en la obra de algunos clásicos de la economía, estoy hablando de Petty, por ejemplo, en el propio Marx, se establecía ya una diferenciación entre la dinámica económica del campo y la ciudad. Incluso hay una obra que no tiene nada que ver con la economía, es una obra de Rousseau, creo que es muy conocida, El contrato social. Y bueno, en otros trabajos de Rousseau, que es bueno, del que yo tengo conocimiento, ya se hablaba de la relación. Por ejemplo, él se refería a cómo en lo que es hoy América Latina, en Centroamérica, por las características específicas del bosque, con la disponibilidad de frutas, eso condicionaba un tipo de relación de los individuos con el espacio que condicionaba una lógica de desarrollo. Bueno, no usar la palabra desarrollo, pero la relación del hombre con las características del espacio va determinando ya una lógica de desarrollo, que eso lo podemos ver en todos estos pequeños modelos de las civilizaciones amerindias, quizás los nórdicos, quizás cómo se desarrollaban los grupos humanos en las zonas del desierto. Es decir, está la necesidad, o sea, el espacio físico te condiciona un tipo de esfuerzo que hace como que tengas que progresar. Si tú hablabas al inicio del espacio, el territorio como tal, y me acordaba de eso, otros investigadores, también está el caso de Hegel, que estudió mucho el tema de las divisiones del trabajo, de la relación de los pueblos, estaban ubicados en zonas montañosas, en zonas cercanas al mar. Entonces creo que ya ha habido todo un antecedente en la historia del pensamiento que desarrolla la idea de cómo el espacio físico te va dando un condicionamiento. Lo otro que mencionaba es el tema del cambio, del giro en el patrón de desarrollo. Uh-huh. Es decir, y es que pensar el desarrollo hacia lo endógeno. Sí, si había hasta ahora algo implícito de pensar el desarrollo desde arriba, pensado desde arriba, como algo que es eso del polo, o sea, como algo exógeno, que hay un cambio de enfoque, ¿no? Que es lo que nos interesa aquí, que a partir de finales de los 70, más o menos del siglo pasado, es un cambio de cómo pensar el desarrollo. Y esto que de lo endógeno es lo que nos va a determinar como un punto, un cambio de fundamento a la hora de pensar el desarrollo, ¿no? Sí. El problema de lo endógeno es que casi siempre son activos, por decirlo como los economistas, son activos específicos que tienen los territorios y que no tiene más ningún otro territorio, o digamos la singularidad del territorio es como una variable clave para la competitividad. Así por ejemplo, muchos territorios hacen una apuesta fuerte por el turismo local porque tienen particularidades. Estamos aquí en medio de la Habana Vieja, hay una sola Habana Vieja en el mundo hasta donde yo sé. Y ahí está el tema de la idiosincrasia y del turismo y de lo patrimonial y del sistema de plazas, que hacen, por ejemplo, que hay una buena parte del desarrollo del territorio que puede estar basada en el turismo que se puede generar desde el mismo. Bueno, eso estamos hablando del turismo, pero podría ser, en el caso de lo que estudiaba, los distritos industriales que estudiaba Becattini, las particularidades, digamos, de algunos productos alimenticios en Italia o de algunos paisajes en Italia o de algunas industrias, esto no escapa tampoco del tema industrial, de algunas industrias que hicieron, por ejemplo, que en algunos distritos industriales italianos se especializaran en carros a pedido, digamos, los Lamborghini, los no sé qué. Sí, el famoso caso de los Ferrari también. Efectivamente, son básicamente carros que se hacen a pedido, pero lo importante no es el carro, es que la gente, es el activo que tienen que los hace competitivos, no es hacer un carro, es que ahí están los técnicos que saben cómo funciona
el motor Lamborghini o que diseñan el motor Lamborghini, que lo distinguen, que lo insertan en el mercado. A eso es a lo que me refiero con lo endógeno. Lo endógeno es lo circular, o sea, lo singular que no ha sido suficientemente movilizado y lo que más reserva productiva puede tener, porque lo que no es endógeno está muy sujeto a la competencia en la producción de masa. Turismo de sol y playa, por ponerte un ejemplo. Nosotros estamos, el país y los territorios en Cuba, en una buena parte de territorios del norte, están muy conectados con la economía global gracias al turismo de sol y playa. Pero tenemos toda una Riviera Maya de sol y playa, tenemos toda Dominicana de sol y playa, todo Puerto Rico de sol y playa, todo el Caribe. Básicamente competimos a golpe de precio. Entonces, lo otro es tal vez lo que te permite movilizar un poco mejor los recursos, pero lo otro lleva un poco más de pensamiento. Bueno, ahora estabas hablando de Cuba, comenzamos con el tema de los antecedentes teóricos. Bueno, en Cuba siempre hemos sido de receptores de las teorías, de los sistemas de pensamiento que se producen fuera, y esto nos lleva a la idea de cómo llega todo esto a Cuba. Si te fijas, bueno, te has dado cuenta y se nota y lo debes saber, que justo la aparición del discurso explícito de desarrollo local, o la idea, el enfoque, más allá de que sea explícito, a la hora de pensar el desarrollo de la localidad, la territorialidad, coincide con el ascenso del discurso económico neoliberal. Es decir, hay unas condiciones en materia de la producción ideopolítica, en materia de la producción de la teoría económica, toda esta cuestión de la deslocalización de la producción. Justo en el momento donde es el ascenso del neoliberalismo, entra el desarrollo local en escena. ¿Cómo se recepciona todo eso aquí en Cuba? Estoy hablando desde el punto de vista histórico, cómo llegó, bueno, ¿qué pasó? Ahora se recepciona bien, pero antes tuvo muy mala acogida en su momento. Yo, que pertenezco a una institución, te decía al principio que yo no pertenezco a un centro de investigación. El centro mío no se dedica exclusivamente a la investigación. Nosotros investigamos, pero también acompañamos y también ayudamos a transformar, ¿no?, en proyectos, a municipios, etcétera, etcétera. No hacemos trabajo de gabinete, vamos a decirlo así. Cuando surgió el centro fue duro la discusión, porque esto del desarrollo local pasa también por el prisma de lo político, por el prisma de que para que haya un desarrollo local genuino se necesita descentralizar, se necesita darle competencias a los municipios y se necesita, para decirlo de una manera llana, dejar hacer. Y dejar hacer siempre es un problema. Dejar hacer, esa es la vieja máxima del laissez-faire, del liberalismo tradicional, ¿no? Bueno, un poco, déjate provocar. Bueno, está bien, te acepto la provocación. La verdad es que sí, que los municipios tienen muchas ganas de hacer. La propia construcción institucional en Cuba a veces no lo ha limitado. Te decía que al principio no fue muy bien recibido, pero poco a poco ha sido una pelea que se ha ido ganando, y hasta que llegó la Constitución, donde definitivamente ya, por lo menos, el desarrollo local es políticamente correcto en la actualidad. En su principio no lo fue así. La gente vive el mundo buscando el poder, por eso se disfrazan de robot, porque la gente no son más que números. Y bueno, tú comentabas que aquí no tuvo, buena recepción, ¿o sí? ¿Cómo es eso? No tuvo buena recepción. Como te comentaba, como en la década del 70, cuando se estaba preparando la Constitución del 76, bueno, la dirección política del país había enfatizado en la necesidad de que los órganos locales tuvieran más funciones, más atribuciones, que cumplieran con más tareas, en fin, que estaban rondando la idea, ¿no?, de la descentralización, pero el caso es que eso no se llevó a vías de hecho. Y solo se reconoció al municipio como
como un nivel de Estado importante, pero en realidad no había una mención a la autonomía municipal ni a ninguna de estas condiciones que se necesita para que haya un desarrollo municipal fuerte, digamos. Sin embargo, sí hubo desarrollo en los territorios, desarrollo que te comentaba, desarrollo desde arriba, los recursos se asignaban desde arriba e iban igual para todos los territorios, hasta que llega la crisis, en la década del 90. No es curioso que siempre en momentos de crisis, por lo menos en América Latina, cuando hay crisis, hay un retorno de nuevo al tema de la descentralización, de que los municipios se ocupen nuevamente de sus problemas. Desafortunadamente en América Latina ha coincidido que esto ha significado que le tiran el problema para arriba a los municipios y no le tiran los presupuestos para encaminar el desarrollo territorial. Aquí no pasó exactamente así, pero se volvió curiosamente a hablar de nuevo de la necesidad del municipio y de la necesidad del barrio. Se hizo una ley de consejos populares en 1991, creo, 93. Se hizo una ley de consejos populares. Fíjate, Cuba tenía una ley de consejos populares y no tenía una ley de municipios. Todo venía asociado a la idea de cómo paliar la crisis, porque siempre la crisis también hay maneras de paliarla desde las bases. Y ahí poco a poco un grupo de gente, se hizo un grupo de trabajo interministerial en aquella época y se detectaron los problemas de la base. Se dijeron, bueno, hay muchos problemas productivos, hay muchos problemas sociales que se reflejan en el barrio, que se reflejan en la comunidad, y entre los que estaban en ese grupo de trabajo ministerial hubo gente que dice, sí, pero también hay muchos potenciales en la comunidad. Y yo creo que esa fue la génesis del tema del desarrollo municipal en el país. Se siguieron haciendo investigaciones, hay un grupo de autores de la Universidad de La Habana, de la Universidad de Camagüey, de la Universidad de Las Villas, que han ido trabajando estos temas, donde se mezclan muchos asuntos. Se mezcla el asunto propiamente del desarrollo municipal, el del desarrollo comunitario, el de la participación. Hay un grupo de instituciones que son, digamos, las pioneras en estos temas, como el Centro Martin Luther King, por ejemplo. Y todos confluyeron, digamos, que la casa común de todo ese grupo de instituciones ha sido el foro de desarrollo local. El desarrollo local en el país los une, ¿no? en este empeño de cómo dinamizar la economía. Cómo revitalizar el territorio en el país. De un tiempo acá, antes de la nueva constitución, después de 2006, se ha seguido debatiendo, se debatió con muchas ganas sobre estos asuntos. La cooperación internacional también aportó muchos fondos para investigar cuáles serían las mejores maneras para que los territorios cubanos pudieran avanzar de manera autónoma. Por ejemplo, se hizo un programa, se llama Programa de Desarrollo Humano Local, el PDHL, fue muy famoso, pero es uno de los antecedentes que tiene la investigación y las prácticas, ¿no?, del desarrollo local en el país. Y hay un grupo de territorios que están más adelantados. Ahora se habla mucho de las experiencias de Pinar del Río, de Yaguajay, y hay un grupo de territorios que han estado más a la saga en estos asuntos del desarrollo local, sobre todo porque hace falta tener capacidades para poder gestionar el desarrollo de municipios, y muchos municipios no lo tienen, muchos territorios no lo tienen. La juga está apretada, todo el caney lo sabe, ¡Juyaca, juyaca! Que no abunda el taparrabo y no alcanza el casabe. Que está cara la magia y más la medicina. Ay, que se nos prostituyen las taínas. Pero huracán. Tú hablabas de la dimensión de la gestión, del desarrollo local. Y bueno, voy a hacer un énfasis ahí en algo de lo que estabas mencionando. Y es que para el caso de Cuba, entre el periodo de, el 70 y finales de los 80, inicio de los 90, después de la caída del campo socialista, no existía la necesidad de para la propia lógica de reproducción de la economía cubana, del sistema social y político cubano, no existía la necesidad de un discurso o de una administración del desarrollo desde abajo. No existía.
La gente que ha investigado sobre eso lo que dice es que en Cuba sí había desarrollo territorial, pero era decir, desarrollo territorial desde arriba. O sea, te voy a poner un ejemplo caricaturesco. La Dirección de Planificación Territorial del Ministerio de Economía y Planificación decía, lo que necesitamos para este año es que en todos los consejos populares en el país haya un minimá. Bueno, un minimá para todos los consejos populares. Lo que necesitamos Hombre, es no que me haya... acuerdo que es un minimá. No, tú no eres de esa generación. Un minimá es como una especie de... Ahora casi todos los minimás son bodegas, pero antes estaban un poco más surtidas, otro diseño de... digamos, aquí en La Habana Vieja no hay minimás como tal, pero para los municipios periféricos, para Boyeros, para La Habana del Este, sí hay minimás. Son bodegas más amplias en la actualidad, pero antes tenían mejor surtido y no sé qué. Era como una especie de tienda en específico. Un Tencent, algo así. Sí, más o menos. Bueno, un Tencent socialista, vamos a decir. Pero la idea era, fíjate, la idea era la homogeneidad. Todos necesitamos lo mismo. Entonces, un minimá, tal vez no te hacía falta eso. Tal vez te hacía falta otra cosa. O todos los municipios tienen que tener no sé qué, no sé cuántas escuelas. O sea, todo era visto muy de arriba. Había una visión y había una voluntad, obviamente, de desarrollo territorial, pero que a veces no tenía en cuenta las particularidades de los territorios. No los tenía en cuenta. Y tampoco la gente lo percibía como un problema. Hay que ser honestos también. Hay mucha gente ahora que está defenestrando esa época, pero tampoco la gente tenía mucha conciencia de ese asunto. La gente veía un minimá, progreso. Tal vez no necesitaban eso. Pero ya, un minimá, bueno, otra obra productiva más, que bueno, no sé qué. Pero en realidad no había, digamos, planificación desde la base, ni se contaba desde la base con qué es lo que hay que hacer. Todo eso se vino abajo cuando se acabó el dinero, cuando se acabaron los presupuestos grandes y no sé qué. La gente tuvo que sentarse a pensar de nuevo qué va a hacer, o sentarse a pensar en cosas más básicas, como vamos a terminar el mes. Pero el retorno ese a la planificación de la base desde la base ha sido un retorno tortuoso, que no se ha entendido bien y que hay gente que no sabe y no tiene herramientas para afrontarlo. Y no, gente, tú y yo, hablando, hay directivos, hay funcionarios que no saben cómo afrontarlo porque venimos de una lógica de un Estado centralista. Estamos hablando básicamente de un modelo de planificación centralizada al que se le está tratando de hacer una adecuación en el tema del desarrollo territorial. Es decir, que inevitablemente la aparición del discurso del desarrollo local, sea en Cuba, sea en América Latina, sea en el mundo, responde inevitablemente a una necesidad de gestión, no quería decir la palabra capital, pero bueno, de gestión del capital entendido en el sentido amplio, es decir, de las necesidades de administración, en el sentido amplio de la palabra, de la economía, de la economía como un todo. Sí, definitivamente. Viene en parte por ahí, en parte también tiene que ver con procesos políticos, de democratización. Por ejemplo, el boom del desarrollo local en España vino después de la caída del franquismo, lo que se le dice proceso de transición, la democratización en España. Ahí vino toda la cosa esta también de las autonomías y demás, vino después de la caída del franquismo, porque definitivamente la participación y el trabajo desde la base y oír a los territorios y planificar desde abajo es un poco más consultativo también, así lo veo yo, ¿no? Con el tema de la democracia. Quizás una de las democracias más viejas del mundo sea uno de los países donde mayor descentralización hay en el mundo, que es Suiza. Suiza es increíblemente descentralizado. Yo creo que no te puedo decir ni que el ejército es porque ni ejército tienen, pero las funciones del Estado central son muy limitadas, casi todo es a nivel regional. Digamos, la política exterior es lo único que es del Estado central, muy pocas cosas del Estado central. Eso es una visión mía No aspiramos a eso, ¿no? No podemos aspirar a eso. Ya. No podemos aspirar a eso, también por las características propias que tenemos. Ocurre otra manera de seguir en la trinchera con un beso por fusil, con un beso por fusil. Primeras lecturas, un podcast con los textos más relevantes del sitio La Trinchera. Te iba a preguntar, ya Brady, ¿ya pasamos a Cuba o seguimos
¿Seguimos No. en esto o ya vamos No, al vamos pollo? vamos a pasar a Cuba. Vamos al pollo nosotros. A Cuba ahora, como te decía, en Cuba es políticamente correcto ahora el tema del desarrollo local y se están dando pasos Estamos aprovechando, ya sabe, compañeros, esto es un podcast políticamente correcto, aquí no hay ningún tipo de complicación, estamos trabajando por el bien de la comunidad. Háblame de Cuba. Bueno, ¿Por dónde empezamos con Cuba? empecemos por dónde estamos ahora. Ahora estamos estrenando una constitución. No, estrenando no, ya tenemos un año. Tenemos un año de constitución. Ya tiene un año. Tiene un año de constitución. De todas formas, tú sabes que al año todavía los niños caminan, pero caminan malamente. O sea, Algunos reitero, hablan. algunos hablan. Yo era de los que hablaba con un año. Pero estamos empezando, porque estamos construyendo. La constitución después mandata una serie de leyes que, digamos, que habiliten lo que dice la constitución como principio. Uno de los principios es el de la autonomía municipal. Para eso se necesita una ley de municipio que aclare cuáles son las competencias de los municipios. Voy a abrir un poco esto de las competencias. Con las competencias me refiero a aquellas atribuciones exclusivas de los municipios o que definan, ¿no?, el nivel de participación que va a tener el municipio, la provincia o la nación en cada una de esas competencias. Por ejemplo, en casi todos los municipios del mundo hay una competencia exclusiva de los municipios que es el ornato público. O sea, es lo único que puede sembrar matas en el municipio y podar las matas y no sé qué. El ornato público es una función específica del municipio. La Constitución en Cuba no define las competencias. Las leyes tendrán que definir cuáles son las competencias que tienen los municipios, porque hasta ahora no tienen. Es decir, que ahora mismo, ¿quién es el culpable de que esté lleno de hierba los espacios públicos de La Habana? Bueno, esa culpa hay que repartirla un poco. ¿Cuánto? Si yo tuviera que defender al municipio, te diría que no hay una competencia definida en ningún lado, en ningún texto o en ninguna norma que diga esto le toca al municipio. Porque la Constitución del 76 no definía, tenías que intuir algunas competencias. Hay otras constituciones donde sí te dicen claramente, esta es la competencia. Te voy a poner un ejemplo caricatura. Intuir la Constitución. Sí, tenías que intuir algunas cosas del marco normativo. En lo administrativo había algunas cosas que estaban un poco más claras, pero el marco normativo no era claro en temas de competencia. O cuando era claro en temas de competencias de algunos órganos, como por ejemplo el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el que se encarga de trazar la política de agua en el país. Pero no te decía, digamos, el municipio por su parte será el responsable de tal cosa. Eso no lo decía la ley. Y eso es una ley que habrá que construir para todo lo que sea competencia del municipio. Así que ahí la responsabilidad está un poco diluida. Lo que pasa es que eso también es un reto muy grande para la institucionalidad cubana, porque la institucionalidad cubana, sobre todo los niveles centrales, están siempre, históricamente, muy tentados a asumir funciones que naturalmente le tocarían al municipio. Te pongo un ejemplo caricaturesco. Aunque te parezca una cosa loca, perfectamente el presidente de un municipio en este país, imagínate un municipio para allá, qué sé yo, Júcaro. El presidente de Júcaro se podía levantar por la mañana y le podían estar asfaltando la calle de su municipio, la de frente de su casa, y él no enterarse, porque en el entramado institucional no había que notificarle nada. Guajiro, aquí está el motivo de tanta preocupación. Aunque me duela admitirlo, el hecho tenía razón. Entonces, te decía que este tipo de capacidades son las que se tienen que dictar, ¿no? Tendrá que dictar la asamblea, pero hay otras capacidades que hay que crear. O sea, ya estas otras competencias hay que crearlas, y tienen que ver sobre todo con habilidades blandas que tienen que tener los directivos, que tienen que ver con lo que pueden hacer los actores en el territorio, y que desgraciadamente no hay suficiente preparación ni entrenamiento en el país como para desplegarla. Por ejemplo, lo que tiene que ver con negociación, lo que tiene que ver con políticas horizontales, lo que tiene que ver con participación, no está suficientemente instalado en la mente de... Todo lo que tiene que ver con conversar, ¿no?
todo lo que tiene que ver con trabajar en equipo, dialogar, eso es complicado porque hay una fuerte cultura de la jerarquía, hay una fuerte cultura de las estructuras, de trabajar por objetivo y por dividirse las tareas, y un poco menos una cultura de sentarse todo por igual en una mesa y repartirse las tareas y tratar de hacer las cosas de una manera un poco más participativa. Eso es un reto en Cuba y en el mundo, pero bueno, a mí me interesa particularmente Cuba. Hay que crear ese tipo de capacidades, no están instaladas en todos lados y eso toma tiempo. Hay municipios en los que nosotros hemos estado trabajando, en los que mi centro ha estado trabajando, que tienen un grupo de cuadros ya de muchos años que ya saben trabajar así, o que saben, digamos, trabajar por la gestión de proyectos y programas. Y eso, cuando se llega a este estado de la autonomía municipal, van a tener, digamos, 10 metros de ventaja en esa carrera. Pero los demás van a tener muchos problemas, es lo que van a tener. Es decir, tú has estado hablando todo este tiempo del tema de la institucionalización, de las mentalidades. Pero bueno, ahí estaba implícito algo que te quería preguntar. ¿Tú crees imprescindible o una correlación directa entre el aumento o dotar de más capacidades al territorio y el desarrollo local propiamente? Mira, yo creo que sí. Es una condición necesaria, ¿no? Pero no suficiente. El desarrollo local también lleva otras cosas. Lleva plata, por ejemplo. O sea, tú puedes tener todas las capacidades del mundo, que si no tienes acceso a financiamiento, entonces es más difícil, entiende, que las cosas tengan resultados. Tienes que tener o acceso a financiamiento o capacidad de financiarte. Por ejemplo, tal vez no tienes mucho financiamiento, pero tener la capacidad, puede ser que una competencia sea poner impuestos municipales. Ahora no hay impuestos municipales. Esto de la contribución territorial al desarrollo local, el famoso 1%, no es un impuesto municipal, es una cosa que se llama, creo que, ingreso cedido. Es un impuesto nacional que se lo ceden al municipio. Sí, ni siquiera es una iniciativa territorial. No. Entonces, tal vez no tiene plata para el desarrollo local, pero te dan la capacidad de generar impuestos para eso. El desarrollo local lleva también plata. O sea, aparte de capacidades, lleva también plata. Hay muchos lugares que tienen muchas potencialidades para hacerlo. Hay lugares en Cuba que son patrimoniales, que tienen una naturaleza exuberante y magnífica que da para hacer cosas de turismo de naturaleza. Hay lugares que tienen todo para... Fuerza de trabajo para la agricultura. Fuerza de trabajo, que tienen de todo para despegar. Y hay lugares que no tienen de nada. Y ahí necesitarán apoyo. Ahí ellos van a ir a otra velocidad. Territorios rezagados siempre hay. Yo siempre he dicho, por ejemplo, que este país va a ser un poco más feliz el día que tenga un plan de desarrollo territorial para el oriente cubano. Hace falta un programa específico. Italia tiene un ministerio para el sur de Italia, que sigue teniendo una pila de problemas. Pero fíjate, tiene un tratamiento diferenciado. O sea, el país necesita darle apoyo a los que están más... Tú conoces la historia de la Franja Negra de Oriente, ¿no? No, pero me suena. Te han hablado de aquella historia de crear una república tipo Liberia en Oriente. Ahora que dices eso me acordé, entonces haría falta realmente un esfuerzo administrativo serio en la región del Oriente. Sí, se hizo algún esfuerzo en la década, después del triunfo de la revolución se hizo algún esfuerzo por tratar de acercar, cerrar la brecha entre el Oriente y el Occidente. Quiero que sepas que desde antes de la república, sí, desde la colonia. Desde la colonia hay una diferencia sustantiva entre el Oriente y el Occidente. Es tan así que los ingleses nunca se interesaron por pasar más allá de La Habana, para que sepan. O sea, la diferencia es palpable desde antes de que nosotros seamos una república, ya hay diferencia entre las regiones. Y tú lo ves en todo, en infraestructura, en productividad, en todo hay diferencia. Entonces sí se necesita que haya un impulso a los más rezagados. Incluso dentro del propio Oriente hay algunos que están más rezagados dentro del propio Oriente. Santiago de Cuba, policromada, estampa criolla que derrite el sol. Santiago de Cuba, policromada, estampa criolla que derrite el sol. Ha sido muy elogiado, digamos, el
los esfuerzos que se han hecho en la ciudad de Santiago de Cuba. Sí, ese es el caso emblemático. Emblemático. La verdad que Santiago de Cuba es una maravilla, está muy linda, me gusta mucho Santiago. El edificio ese, el elevador de la heladería en el último piso, el restaurante. Pero es lindo, es lindo. Santiago de Cuba está muy lindo ahora, Enramada está muy lindo, todo eso está muy lindo. Cuando te vas de Santiago de Cuba y empiezas a ir, no a las cabeceras municipales, sino a los consejos populares fuera de las cabeceras municipales, Oriente es un problema serio. Un problema además que después se ve reflejado en las cuestiones sociales. O sea, los lugares de mayor embarazo adolescente en el país están allá, los niveles de marginalidad son muy grandes, muchos problemas. Y se necesita entonces, esos lugares necesitan desarrollo local y necesitan también apoyo para el desarrollo local. Estás hablando del desarrollo y bueno, hablamos de las capacidades, de las competencias de los territorios. Y la pregunta es, ¿tú consideras que dentro del modelo del Estado paternalista, este gran Estado sobreprotector, el modelo de Estado que heredamos, que adaptamos de los soviéticos, no es una salida? O sea, ya ese modelo, sí, porque hemos hablado que había desarrollo territorial, incluso bajo ese modelo. Es decir, ¿tú crees que ese modelo ya está agotado a la hora de pensar el desarrollo local para Cuba? Ese modelo, absolutamente. O sea, no puedes hacer nada con ese modelo. Nada. Ese modelo ya estaba agotado desde antes. Ese modelo está agotado incluso con la tubería de recursos, con los grandes presupuestos. Ese modelo está agotado desde los 80. ¿Y cuál crees que sea el principal problema? Según lo que me has dicho, la cosa viene por la falta de, yo lo voy a enfocar desde la información, el no tener la información de las particularidades de los territorios, o sea, a la hora de proveer, incluso de diseñar, no contar con la especificidad, digamos, las personas, las necesidades, quizás la carencia de agua aquí y aquí sobra. ¿Crees que va por ahí o crees que sea otra su deficiencia principal? La deficiencia tiene que ver, hay un tema en el derecho, hay un concepto del derecho que es el concepto de subsidiariedad, que te dice que la manera más eficiente de resolver un problema es que lo resuelva aquel que está más cercano al problema y tenga capacidad para hacerlo. Te lo voy a traducir. Quien mejor puede saber las necesidades de educación de la población es el municipio. Y si tiene plata para resolverlo, bueno, que el municipio se encargue de la educación pública. El municipio no se va a poder encargar de la producción de energía atómica. Te voy a poner un ejemplo caricaturesco. Él no tiene capacidades ni tiene conocimiento suficiente de eso, pero tal vez sí de la educación pública a nivel municipal, tal vez sí de la atención pública, de la atención de salud primaria, tal vez sí. Y hay una serie de cosas que el municipio sí las conoce mejor que la nación, porque el municipio es el gobierno de cercanía, vamos a decirlo así. Pero lo que pasa es que necesita recursos también para hacerlo. Entonces no lo hacía en otros modelos de desarrollo, no lo hacía el municipio porque no tenía los recursos. O a veces el Estado lo que hacía era desconcentrar la función. El Estado decía, te doy la facultad para que gaste esta cantidad de plata en educación. Sabiendo lo que tú me dices a mí constantemente de que tienes, que no sé qué, que tantos graduados para el mes que viene, ese tipo de cosas. Yo te desconcentro esa función. Pero una cosa es desconcentrar y otra cosa es descentralizar. Descentralizar es que le das la capacidad de decidir si va a gastar más o menos plata en eso, o si va a tomar más o menos decisiones. Ese es el tema de la descentralización, que la descentralización no cabe en un modelo centralista, a mí no me gusta decirle paternalista, es un modelo estadocéntrico, vamos a decir. Sí, he usado centrado en el Estado central. Era un eufemismo, realmente es eso, un modelo estadocéntrico. Entonces se necesita que el municipio sea, basado en este principio de subsidiariedad, sea el que maneje los asuntos de su proximidad, ¿no? Vamos a decirlo. Ya, no, es que estoy haciendo de abogado del diablo, pero caemos ya en un escenario hipotético. ¿Podría el municipio, entonces, qué garantiza después? Sé que esto es para ilustrar los mecanismos. ¿Qué garantiza después que el municipio no haga, digamos, un mal uso de esas capacidades, de esas funciones, de esa capacidad de decidir y de disponer? Bueno, ahí está el tema entonces de la participación y de cómo se va a fiscalizar todo lo que hace el municipio. Yo creo que lo otro que está agotado es el modelo en el que la sociedad cubana actual fiscaliza los procesos sociales y los procesos del Estado
en particular. Digamos que se necesita que los beneficiarios de las acciones del gobierno a nivel local, que los beneficiarios de los proyectos de desarrollo local sean los que los evalúen después. Y que lo evalúen no como se evalúa en muchos casos ahora, que tú empiezas los programas y no los terminas y después no te enteras por qué no se termina ni nada, sino que los beneficiarios digan sí, se hizo bien, se hizo mal, las viviendas se están haciendo bien, se están haciendo mal, funciona o no funciona el programa de producción de materiales de construcción, funciona o no funciona el programa de producción de alimentos. Y entonces ahí hay un proceso de educación ciudadana para la participación que es una cosa seria. También necesitamos educarnos en ese tipo de cosas. Fíjate que yo no veo, es decir, a simple vista no se puede ver la diferencia entre un modelo. Fíjate que perfectamente puede confundirse o puede darse el escenario de que simplemente la municipalización de la economía se convierta simplemente en un modelo estadocéntrico, lo que en vez de escala nacional, a escala provincial, a escala municipal, es decir, puede ser que hacen lo mismo. Sí. Yo creo que ese es un riesgo que está ahí si no va acompañado de eso que tú estabas hablando, que es la participación popular. ¿Cómo va esa otra cara que es la cara más importante, creo yo, definitivamente, en Cuba? Está peor. La luna puede ser una aventura, un aporte a la cultura o a la comunicación. Y yo que nunca he estado allá en la luna, te juro que allá arriba no está la solución. Con tanto problema agrícola, como tengo el nervio ciático, si somos malos terrícolas, ¿cómo vamos a ser lunáticos? ¿Cómo va? Se están empezando a hacer cosas, se está empezando a proponer, digamos, un grupo de herramientas para la planificación territorial. Una de ellas es, digamos, la estrategia de desarrollo municipal que ya el Ministerio de Economía y Planificación indicó que todos los municipios tenían que hacer estrategia de desarrollo municipal. Y dentro de esa estrategia hay una parte que tiene que ver con trabajo con grupos focales y trabajo con los consejos populares y con los talleres integrales de transformación en los municipios donde hayan talleres integrales de transformación de barrios. Se está tratando de remover un poco las bases para que desde los consejos populares y desde las circunscripciones, etcétera, se levante información útil para hacer las estrategias y para gestionarla después. Sin embargo, aquí hay unos déficits muy grandes para este tipo para esta nueva forma, ¿no?, de gestionar el territorio. Porque, no sé, la gente está muy desanimada con el tema de la participación. Esa es mi percepción particular. La participación en Cuba está muy relacionada, digamos, con la movilización. Vamos a movilizarnos, va a ir al desfile no sé dónde, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Bueno, en fin, a mucha gente le cuesta trabajo entender la participación de otra manera. O la participación a la hora de rendir cuentas. Que no sé si tú has participado en las rendiciones de cuentas. Sí, como no. Yo claro. He ido también. Yo he ido a todas. Yo voy a todas. No, pero a ver, lo que a mí me llama la atención de que la rendición de cuentas es básicamente un ejercicio de muro, los lamentos. La gente va y se queja, no, esto, lo otro, no hay, no sé qué, y las calles están malas. El reto sería ver cómo se pueden transformar esos espacios en espacios donde la gente proponga también cosas o evalúe de otra manera la gestión de gobierno. No sé, yo creo que ahí habría una capacidad para transformar, pero todo eso se está escribiendo ahora. Todo eso se está proponiendo, cómo se hace. Además, va a velocidades muy desiguales. Yo, quedando por aquí por la Hora Vieja en estos días, por ejemplo, casualmente hoy visité la experiencia esta de Arte Corte. Es muy interesante y hay todo un proceso de movilización ciudadana de los vecinos de esa cuadra. Y hay otras experiencias en el país donde la gente se moviliza cuando se ve motivada, cuando siente que le están haciendo caso, cuando siente que los están dejando participar. Y hay algunos lugares donde esto tiene un impulso y otros lugares donde no, donde la gente necesita tener un golpe de fe, la gente necesita ver para poderse movilizar. Ese es el reto más grande, porque nosotros podríamos en los gobiernos municipales en el país, en los gobiernos provinciales,
podríamos diseñar la mejor estrategia del mundo, que si la gente no se engancha y no participa, es como si nada. Si la gente no se compra esto del desarrollo local, es como si nada. Y creo que ese es el gran reto. Sí, ahí está el verdadero pollo, el arroz con pollo, y es que el desarrollo local lleva como sostén el sujeto, o sea, aquel que realiza la acción consciente, el sujeto del desarrollo local, y eso implicaría en buena medida no solo un cambio de paradigma del Estado, entendido en su acepción más simplificada, el Estado como conjunto de instituciones del gobierno, sino el Estado como los ciudadanos que conforman ese Estado. Es decir, estamos hablando de un cambio de mentalidad, que yo creo que es el principal reto que enfrenta un modelo de desarrollo local gestionado desde abajo, es decir, toda una tradición de que todo venga de arriba, aquella famosa frase de comandante en jefe ordene, que incluso hay un video por ahí de Calviño, lo más bueno, que él explica cómo desde el punto de vista de la capacidad de decisión, de la capacidad de iniciativa de los ciudadanos, la frase en sí ya encierra toda la consigna, ¿no? Toda una idea que ata a la gente a que el día venga de arriba. Efectivamente. Yo creo que ahí está el reto, porque cambiar la lógica de participación del sujeto popular, del cubano, es inevitablemente rozar, tiene un límite, un punto que atraviesa transversalmente la propia lógica de poder sobre la cual está construida la sociedad cubana, y no estamos hablando de poder en su acepción más vulgar de poder político, no, ese poder político al final es reflejo de las relaciones de poder reales entendidas como totalidad en toda su dimensión, que es el poder que se da en todo el plano de las relaciones humanas, esa verticalidad que existe en la academia, que existe en los espacios médicos, en todos los espacios de interacción humana, en las organizaciones de masa, en las políticas, en las nuevas organizaciones que surgen en Cuba, que ni siquiera tienen un marco legal que las ampara. Dentro de ellas mismas también se reproduce una verticalidad. Entonces, ¿hasta qué punto como sociedad estamos preparados o podemos prepararnos para un modelo de participación a este reto que hacemos? Todo es muy lindo por fuera, pero mi preocupación es que Cuba no se muera vendiendo en el mostrador de un timbirichi. Cubano, abre tus puertas y tus ventanas, que no te muerda el aroma de esa manzana. Bueno, ¿hasta qué punto? Yo no sé si estamos o no estamos preparados. Yo lo que sé es que hay que hacerlo. Tú sabes que hay que hacerlo. Yo sé que hay que hacerlo. Preparado. A mí tengo las sospechas de que no estamos muy... Yo tengo la sospecha de que la mayoría no está preparado, pero hay un grupo de gente que sí está preparado y que esas personas necesitan ser oídas, promovidas, cuidadas, defendidas. Y más cosas. Y más cosas. Y creo que, además, a las generaciones más jóvenes de académicos y de políticos están en esta sintonía. Lo que pasa es que necesitan abrirse mundo, ¿no? Abrirse espacios, ¿no? En el mundo de la política y de los hacedores de políticas públicas. Eso toma tiempo. Imagínate, es lo que tú dices. Todo el sistema de las estructuras organizacionales de poder en el país está articulado en el esquema de jerarquía del Estado, vamos a decirlo como dicen los sociólogos, del Estado weberiano. Oh, candela. ¿Qué te iba a decir? Porque tú no crees, compadre, que todo esto se convierte en un movimiento farandulero, es decir, toda la proyección, la cultura, la iniciativa, la necesidad, o sea, el discurso que promueve la necesidad del desarrollo local se convierta en una suerte de lo que ha ocurrido en muchos espacios, o sea, en muchas causas sociales que terminan convirtiéndose en un fundamentalismo. No voy a mencionarlo aquí ahora para evitar los plátanos que van a llover cuando la gente escuche, porque el fundamentalismo no solo existe en el seno de la política cubana, existe en el seno del feminismo, bueno, al final lo dije, del feminismo, de la lucha LGBT, o sea, que también, no dije que todo sea fundamentalista, dije que en todas las luchas, en todos los sectores, espacios de lucha, siempre hay una pequeña dosis o una gran dosis de fundamentalismo. Hasta que, si tú crees que se corre el riesgo que también se pueda convertir en una farándula el tema del desarrollo local. Estamos hablando del desarrollo local por desarrollo local, de llegar a los espacios territoriales e imponer una norma de desarrollo local. Yo tengo siempre los cuentos amargos, cuentos que no viví, claro, de las comunidades, todo aquello que pasó en Venezuela con Chávez, que
el gobierno nacional le daba a los territorios de pronto una X cantidad de dinero y le decía, bueno, esto es para que hagan algo. Y al final de eso, lejos de transformar la realidad, se convirtió en un mecanismo de, como ya sabemos, de corrupción y de cosas peores. Es decir, ¿cómo ves eso aquí? ¿Piensas lo mismo? ¿Qué te parece? Bueno, tal vez la suerte que vamos a tener nosotros, que no vamos a tener el chorro de dinero de PDVSA para hacer todas esas cosas. Estamos de suerte. Estamos de suerte. No vamos a tener el experimento ese que se hizo en Venezuela eran consejos comunales. No me acuerdo bien cómo era el nombre. Algo de eso, sí. Consejos comunales, sí. No vamos a tener ese chorro de dinero. Nosotros vamos a tener los bolsillos así muy vacíos durante mucho tiempo porque Cuba tiene una fuerte restricción de liquidez y de acceso a recursos. Que se convierta, ¿no?, en una farándula. Bueno, hay mucha gente que... ¿Ya hay farándula de desarrollo local? Yo creo que sí, que hay algún tipo de farándula de eso. Hay gente que... No sé si es una farándula, también los territorios, o sea, fuera de la República de La Habana, hay mucha investigación sobre esto y muchas acciones sobre esto, y hay gente que piensa que es algún tipo de farándula, pero yo creo que no, que los territorios reivindican el desarrollo territorial porque se han visto de alguna manera relegados también por los esfuerzos, ¿no? Sobre todo por desarrollar La Habana y demás. Cuba se ha convertido en un país muy centrado en La Habana. Y hay un grupo de académicos que ha surgido a raíz de esto del desarrollo local y demás. No sé hasta qué punto sería o no sería una farándula. Ahora, como al principio te dije que esto era políticamente correcto. Sí, hay mucha gente que maneja el término desde la corrección política y no se quiere en realidad enredar en este asunto. El que se enreda en el asunto del desarrollo local en Cuba, sobre todo si es de los niveles de gobierno superiores, tiene que estar consciente de que está haciendo una apuesta a futuro por perder poder. O sea, el desarrollo local de alguna manera parte de la idea de que tú tienes que repartir un poco el poder. Horizontalizarlo. Tienes que horizontalizar el poder. Por tanto, el que promueva esto desde el nivel central tiene que estar consciente de que está recortándose las capacidades que tal vez tiene ahora. Así que ese es un debate serio. En algún momento se les va a acabar la farándula, en algún momento habrá detractores del desarrollo local, que por el otro lado, esto que me decías del extremismo, el desarrollo local tampoco lo resuelve todo. El desarrollo nacional sigue cumpliendo un rol primordial. Por ejemplo, para crear infraestructura, la infraestructura grande del país no la pueden crear los municipios. Los municipios de Cuba no van a construir el tramo de la autopista nacional que nos falta. Los municipios no pueden construir aeropuertos. Que tiene que ver con lo que mencionabas al inicio. El Estado Nacional, lo que sí tiene que haber un balance. Porque las competencias. Tiene que haber algo para el municipio, que hasta ahora no está claro, no está bien definido. Tiene que ver mucho con lo que mencionabas, redefinir las competencias. Por tanto, perder cuotas de poder, pero no es, que eso lo hemos comentado fuera de estos micrófonos, que no significa convertir, que es también la caricatura que se tiene del modelo autogestionario yugoslavo, de convertir el territorio en pequeños feudos. Sí, no es un federalismo extremo. No es un federalismo extremo, es simplemente redefinir las competencias territoriales de forma tal que se pueda hacer una gestión del espacio, de los pequeños espacios, hacer una gestión que solo puede hacer el que más cerca está. Es decir, hay problemas territoriales que el que mejor lo puede resolver es el territorio. Y bueno, yo creo que ya se nos está acabando el tiempo. Y esta es la primera parte de Albre. Yo creo que este tema lo estamos iniciando, segunda vez que lo estamos iniciando. Ya la primera vez fue la semana pasada, que el episodio se perdió por pérdida de micrófono, pero posiblemente, ahora sí, la semana que viene vamos a volver a estar grabando la segunda parte de todo esto. Vamos a tener otro invitado, vamos a ver cómo nos ajustamos con el tema de los micrófonos. Vamos a hacer Yabredi, Amé Toledo, que ya los que escuchan en Solar lo conocen. Amé es el anarquista, todo el mundo conoce al anarquista y el huerto de los anarquistas. Y vamos a seguir hablando la semana que viene de desarrollo local. Yabredi, gracias por aceptar la invitación, un placer tenerte aquí. Muchas gracias por invitarme. Nos vemos en la próxima. Te convido a creerme cuando digo futuro. Si no crees mi palabra, cree la angustia de un grito. Cree en la tierra, cree en la lluvia, cree en la savia. Te convido a creerme cuando digo futuro.
Si no crees en mis ojos, cree el brillo de un gesto. La rumba la traigo yo, con la rumba me voy yo. Déjate de tanta bobería. Si tú me debes, tú me pagas. El que me debe, que me pague. La rumba la traigo yo.